Hola muchachos, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. Vamos a trabajar ahora en un tema que quisiera contarles también relacionado con el movimiento circunferencial. Pero esta vez un aspecto específico de ese movimiento circunferencial. Es el tema, ya lo tengo anotado acá, de la transmisión que hay del movimiento circunferencial uniforme. Vamos a ver qué es la transmisión, cuándo se produce la transmisión, de qué forma se puede producir transmisión del movimiento y bueno, finalmente los efectos que produce esta transmisión del movimiento circunferencial. Y les voy a comentar el caso clásico particular al final de esta grabación. Bueno, primero, ¿qué es la transmisión del movimiento circunferencial? Lo que el nombre dice, es decir, tener un disco que está girando, por ejemplo, y cómo a partir de él yo puedo hacer que otro cuerpo gire producto del movimiento del primero. Si logro hacer que un segundo cuerpo gire producto de un primero que está girando, ahí tengo una transmisión del movimiento. He transmitido ese movimiento circunferencial. ¿Cómo se pueden producir? Bueno, yo claramente veo que pueden producirse de dos formas diferentes. Una primera forma, llamémoslo una forma A, todas aquellas transmisiones en donde una rueda o una polea sea capaz de mover a otra. ¿Cuándo? Cuando estás unido por una cadena, por ejemplo, cuando estás unido por una correa de distribución, cuando están unidos por un elástico, cuando están unidos por engranajes. Fíjate, también la misma forma A incluyo los engranajes. Es más, también puede ser cuando sencillamente dos con ruedas estén yuxtapuestas. ¿Qué significa yuxtapuestas? Sencillamente una al lado de la otra. Una gira y hace girar a la otra. En todos esos casos pasa lo que les voy a pasar a explicar acá en esta forma A. Todos esos casos los incluyo en esta forma A. Y hay una segunda forma, que seguramente ustedes ya lo están pensando, pero que actúa distinto a estos. ¿Ya? Me refiero a lo que pasa con la transmisión en esta forma B, que es ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, tengo una rueda que gira, pero unida a su eje hay otra rueda. Entonces, si hago girar la primera rueda, obviamente la otra, que es solidaria a la primera, también va a girar. Es decir, la polea grande, la polea 1, le transmite el movimiento a la polea 2. ¿Ya? Y en el primer caso, la polea 1 le transmite el movimiento a la polea 2 mediante esas correas, mediante esas elásticos o esas cadenas. Esos son los casos que hay de transmisión. Perdón, me estoy tomando un tecito. ¿Ya? Gracias. Esos son los casos de transmisión que hay. Bueno, analicémoslo. Pensemos en el caso de la forma A. El primer caso, que la rueda 1 gire a favor de las manecillas del reloj. Si lo hace a favor de las manecillas del reloj, con movimiento circunferencial uniforme, siempre estamos dentro de eso, con movimiento circunferencial uniforme, piensen ustedes que cada una de las partículas del borde de esta polea están girando con la misma rapidez, ya que rapidez es constante. Y hemos analizado el movimiento circunferencial, sabemos que hay la rapidez constante. Pero fíjense, esta correa o esta cadena está abrazando, por así decir, a esta polea 1. La abraza. Y por lo tanto, si la polea se mueve con una rapidez v, obviamente toda esta parte de la correa, de la cadena o del elástico
también se está moviendo con una rapidez v. Y si esta parte se mueve con una rapidez v, es porque toda la correa se mueve también con una rapidez v. Y por tanto, la parte de correa o de cadena que abraza a la polea 2 también se mueve con la misma rapidez v. Por lo tanto, fíjate qué bonito. Si la primera polea hace que todo su borde vaya con rapidez v, la cadena o la correa también hace lo suyo con rapidez v, y esa cadena o esa correa hace que la polea pequeña también se mueva entonces con la misma rapidez v. Primera gran consecuencia entonces de este movimiento. Si la polea grande se mueve con rapidez v, al haber una transmisión de este tipo, que insisto, puede ser cadenas, poleas, elásticos, con un cordel, con engranajes o yuxtaposición, siempre se va a dar entonces que la misma rapidez tangencial que existía en el borde de la polea 1, de la polea grande, es la misma rapidez tangencial de la polea 2. Primera conclusión entonces, rapidez tangencial de la 1 es igual a la rapidez tangencial de la 2. Ok, pero resulta que el radio de la polea 1 es claramente más grande que el radio de la polea 2. Luego, cuando esta polea haya dado una vuelta, cuando la partícula que estaba acá arriba vuelva a estar arriba, la polea más chiquitita obviamente no ha dado una sola vuelta, sino que ha dado más vueltas. Por lo tanto, la frecuencia, o por así decir, el número de vueltas que da la polea 1 no va a ser igual al número de vueltas que da la polea 2. Claramente la polea grande va a dar una vuelta, mientras la chiquita va a ser más rapidita, va a dar más de una vuelta. Eso ustedes lo han visto en la calle incluso. Yo recuerdo, y esto es un caso anecdótico, ¿no? Cuando yo estaba en mi colegio, añazos atrás, yo tenía un amigo que era alto, mucho más alto que yo soy chico, siempre he sido chico. Pero éramos tan yunta que nos íbamos juntos al colegio, me recuerdo. Y a mí me costaba caminar a la par que él. Nos íbamos caminando al colegio, nos íbamos de vuelta a nuestra casa, y mi amigo, ¿cierto?, caminaba y daba sus pasos sumamente grandes, al ritmo de él, sus piernas largas, y yo al lado parecía ratoncito moviendo, ¿cierto?, con muchos más pasitos, porque tengo las piernas más cortas. O sea, si alguien tiene las piernas largas, de un paso avanza mucho más. El que tiene piernas cortas, para avanzar lo mismo, tiene que dar más de un paso. Ese es un ejemplo que yo encuentro muy valedero para esto. El que tiene más radio, da, ¿cierto?, una vuelta, pero el que tiene radio pequeño, obviamente va a dar muchas más vueltas para alcanzar la misma distancia. Luego, el número de vueltas de la polea 1 no es igual al número de vueltas de la polea 2. ¿Y el número de vueltas con qué concepto se relaciona? Ok, con la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia 1 y la frecuencia 2 no son iguales. El número de vueltas 1 no es igual que el número de vueltas que da la 2. ¿Quién de estos dos tiene mayor frecuencia? ¿Cuál da más cantidad de vueltas en el mismo tiempo? Claramente la polea chiquita, la 2. Por tanto, la frecuencia de la 1 es menor que la frecuencia de la 2. Interesante. Ahora, si nos acordamos del concepto de la frecuencia y la relacionamos con el periodo, nos recordaremos que la frecuencia y el periodo son conceptos inversamente proporcionales. La frecuencia, recuerden que era el número de vueltas que damos en cierto tiempo. Y el periodo es el tiempo que demora en dar cierta cantidad de vueltas. Por lo tanto, al hacer inverso, yo inmediatamente de acá desprendo que el periodo de la polea 1 tampoco es igual al periodo de la polea 2. Pero en este caso, ¿cuál es mayor? ¿Cuál de las dos poleas demora más en dar una vuelta? Obviamente, la polea más grande, en este caso la 1. El periodo de la polea 1 es mayor que el periodo de la polea 2. ¿Verdad? Espero se esté entendiendo. Y nos queda un último concepto. Un último concepto por analizar, porque nosotros lo vamos a desprender después cuando hagamos algunos ejercicios, cuando apliquemos esto.
El concepto que me queda es, claro, el omega. ¿Qué sucede con el omega 1 en relación al omega 2? ¿Qué sucede con la rapidez angular en este caso? Es cosa de recordar de qué dependía la rapidez angular. ¿Cómo calculábamos la rapidez angular? 2 por pi por la frecuencia. O si quieren, 2 por pi sobre el periodo. Pensemos en la primera. 2 por pi por la frecuencia quiere decir que el omega es directamente proporcional con la frecuencia. Por lo tanto, va a actuar exactamente igual que la frecuencia. Es decir, si la polea 1 tiene menos frecuencia, obviamente el omega de la polea 1 va a ser menor que el omega de la polea 2 porque la frecuencia es menor. Si quieres analizar el omega en función del periodo, omega 2 por pi sobre el periodo, omega y periodo son inversos, le va a pasar lo contrario al periodo. ¿Y qué sería que le pase lo contrario al periodo? Obviamente que omega 1 sea menor que omega 2, ya que el periodo 1 es mayor que el periodo 2. Estos, muchachos, son las consecuencias de trabajar la transmisión del movimiento circunferencial con transmisiones, con máquinas simples de esa forma, cuando están unidas por correas, por poleas, por engranajes o yuxtapuestos. Fácil acordarse de eso. Para los que quieren acordarse de esto de memoria, fácil. Cada vez que tengamos transmisión de este tipo, lo único que es igual es la rapidez tangencial. El resto, todo es distinto. A diferencia de lo que sucede acá. En el caso de transmisiones de este tipo, fíjate, son dos poleas, también de radios distintos, un radio 1 que es mayor a la polea pequeña que tiene un radio 2 bastante menor. Y tú le vas a dar movimiento solamente a la polea mayor, a la polea de radio 1. Pero están unidas, están pegadas. Es como tener el plumón y la tapa del plumón. Observa, yo encajo el plumón en la tapa y si le doy un giro al plumón, ¿cuántos giros da la tapa? Obviamente el mismo. Es decir, en este caso, cuando están unidas por el mismo eje, el número de vueltas de una polea va a tener que ser exactamente igual al número de vueltas que da la otra polea, porque estás unida. Dan las mismas vueltas que da el eje. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que en este caso la frecuencia de la 1, de la grande, va a ser igual a la frecuencia de la otra. ¿Te fijas? Si la rueda grande da 10 vueltas, en un tiempo cualquiera, bueno, en ese mismo tiempo la rueda pequeña tiene que haber dado 10 vueltas, porque están unidas por el eje. Y como la frecuencia está de la mano con el periodo, como son primos hermanos, como son muy parecidos, como matemáticamente son inversamente proporcionales, si las frecuencias son iguales, obviamente los periodos también van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si la polea grande en dar una vuelta se demoró X tiempo, la polea 2 en dar una vuelta se va a demorar X tiempo, porque están unidas por el eje. ¿Se entiende, verdad? ¿Y qué análisis hacíamos con el omega delante? Que el omega dependía o de la frecuencia o del periodo. Y en estos casos en donde tanto la frecuencia y tanto los periodos son iguales, claramente se ve, ¿cierto?, que los omegas también deben ser iguales. Fíjate qué bonito. En este tipo de transmisión, tanto frecuencia como periodo como los omegas van a ser iguales. Pero cuidado con la rapidez tangencial. ¿Cómo andará la rapidez tangencial de la 1 con la rapidez tangencial de la 2? ¿De qué depende la rapidez tangencial? Rapidez tangencial matemáticamente es 2 por pi por r por la frecuencia. O 2 por r por pi dividido en periodo. Como la frecuencia y el periodo son iguales, olvidémonos de ello. ¿De qué queda dependiendo la rapidez tangencial? 2 por pi por r. Y 2 y pi son constantes, por tanto depende directamente del radio. Luego, ¿cuál de estas dos poleas tiene mayor rapidez tangencial? ¿La 1 o la 2?
claramente la que tiene más radio. Es decir, la rapidez tangencial de la 1 va a ser mayor que la rapidez tangencial de la 2. Y ahí están los mismos 4 conceptos analizados para esta transmisión en el caso B. Forma A, si estás unido de esa forma, de ese dibujo que les hice, con correas, poleas, cadenas, elásticos, engranajes, yuxtapuestos, da lo mismo, esas características siempre van a ser las mismas. Y en este caso 2, cuando estés unido por un eje central solidario. ¿Qué significa solidario? Que no es un eje loco, es un eje que está fijo. Por tanto, si se mueve una, también se mueve la otra. Y en ese caso, las 4 mismas características, fíjate en lo que difieren. Para aquellos que les gustan las cosas de memoria, fácil. Delante, ¿qué decíamos? Que en la forma A lo único que era igual era la rapidez tangencial. Y en el caso de transmisiones, como en la forma B, lo único que es distinto es la rapidez tangencial. Todo lo demás es igual. Eso es lo que sucede cuando analizamos ya sea una u otra forma de las transmisiones. Ahora tú me dirás, ya, ¿y dónde vamos a aplicar todo esto? Fácil. Tú lo usas todos los días, estoy seguro que lo usas todos los días. Se exceptúan de esto algunas personas quizás flojos como yo, para hacer deporte me refiero. ¿Dónde se ve esto? En una bicicleta. ¿Quién de ustedes no anda en una bicicleta? Yo alguna vez anduve. En una bicicleta, si todos nos acordamos de la bicicleta, pongamos las ruedas que giran en una bicicleta. ¿Cuántas ruedas son las que giran? Ustedes van a decir 2. No, pues no son 2. No son 2. Tengo 2 ruedas que son las que tienen neumáticos, las que van pegadas al suelo, ok, son 2 ruedas, pero también tenemos una rueda acá, que es donde van los pedales. Esa rueda, que es la catalina, se llama catalina, algunos le llaman volante también, plato, es lo mismo. Tenemos esa rueda que gira, y uno la hace girar con los pedales. Tenemos una rueda aquí, chiquita, que es el piñón, que es donde descansa la cadena. Es decir, las ruedas que giran en una bicicleta, ¿cuántas son? 4. 2 ruedas, las que se inflan. Tengo el plano, donde van los pedales, y tengo el piñón donde descansa la cadena. Es decir, fíjate, la voy a unir acá. Y ahí está la bicicleta de ustedes. Tú haces mover los pedales, tú mueves los pedales, ahí están los pedales. Y al mover los pedales, ¿qué logras mover? El piñón. Pero si esos pedales, si esa catalina no tuviera cadena, ¿tú mueves el piñón? No. ¿Cuántas veces no se le ha salido la cadena? Y si se le sale la cadena a la bicicleta, tienen que bajarse a ponerla. ¿Por qué? Porque si sigues pedaleando sin la cadena, ves que no avanzas nada. Obvio que no avanzas. No transmites el movimiento. Entonces, la catalina está unida al piñón con la cadena. Perfecto. Pero el piñón está unida a la rueda trasera por un eje central. Y que está fijo. Sí, cuando pedaleas hacia adelante, de acuerdo. Si pedaleas hacia atrás, claro, no avanza. Porque para atrás ese piñón es loco. Para atrás no es un piñón solidario. Para adelante solamente. Aunque cuidado, y quizás algunos de ustedes tienen también esa bicicleta. Las bicicletas de pista, la bicicleta de competición. Cuando hay juegos olímpicos, ¿cierto? Y vemos las carreras yo por lo menos las veo en televisión, en pista. Si se fijan, esas bicicletas no tienen freno. Los atletas deben frenar con sus propios pies. Si pedaleas hacia adelante, sí, avanza. Y en esa bicicleta perfectamente puedes pedalear hacia atrás y vas a avanzar hacia atrás. Ese es un piñón fijo. Y ahí se daría perfectamente lo que estoy diciendo. Que esto está siempre fijo. En nuestras bicicletas, en estas bicicletas de jugar, en estas bicicletas de paseo que tenemos, ¿cierto? Todos, claro, es fijo para avanzar hacia adelante y para atrás uno como que descansa, ahí no avanza. Bueno, pensemos en avanzar hacia adelante, nada más. Si tú pedaleas esto hacia adelante, ¿cierto? El piñón va a avanzar hacia adelante. Exactamente igual a lo que hay acá en la forma A. Aquí está la catalina, avanzas hacia adelante y el piñón lo mueves hacia adelante. Misma forma. Ahí está, la transmisión forma A entre la catalina y el piñón. ¿Qué pasa entre el piñón y la rueda? Como está solidario,
lo que sucede es exactamente lo que pasa en la forma B. O sea, tú haces girar el piñón hacia allá, a favor de la manecilla del reloj, y la rueda también avanza hacia allá. La rueda trasera. Tú no mueves la rueda delantera. Tú cuando pedaleas, pedaleas con la trasera. Ahora, felizmente, la trasera y la delantera, ¿quién las une? Piensa en un rato. ¿Quién hace transmisión entre la rueda trasera y la delantera? Vamos, piénsalo. Estamos pensando. Como que el marco. Siempre me responden muchos que el marco. El marco no está llevando la transmisión. El marco de la bicicleta lo que hace, ¿cierto?, es afirmar todo el armazón que se llama bicicleta. A ver si me acuerdo cómo son las físicas. Ahí está la bicicleta, ¿cierto? El marco, el armazón, el fierro, lo que hace es afirmar los elementos y ayuda a que tú te afirmes en la bicicleta. Pero el armazón no transmite el movimiento. ¿Quién transmite el movimiento de la rueda trasera a la delantera? ¿Lo tienen? Espero que sí. La tierra, pues chicos. La tierra. Por eso la bicicleta tiene que estar con las dos ruedas puestas en la tierra. Si no me creen, hay algunos que son medio acróbatas para esto, levanten la rueda, ¿cierto? Y anden, ¿cierto?, sobre la bicicleta, pero solo la rueda trasera. Cuando lo estén haciendo, vean si la rueda delantera se mueve. Producto de su pedaleo. No se mueve. ¿Quién hace que la rueda delantera gire? Es la rueda trasera, gracias a que estás unido por el terreno. La transmisión se lleva a cabo gracias al terreno. Muchachos, entre Catalina y Piñón tenemos transmisión forma A. Entre Piñón y rueda tenemos transmisión forma B. Entre rueda trasera y rueda delantera tenemos transmisión forma, claramente forma A. Eso es lo que sucede con la transmisión del movimiento circunferencial. En efectos prácticos, si tú quisieras determinar, por ejemplo, la distancia que recorrerías en tu bici pedaleando 5 minutos con un pedaleo constante, en donde, por ejemplo, en esos 5 minutos, o más fácil aún, no en esos 5 minutos, sino sabiendo que la frecuencia de tu pedaleo es, por así decirlo, 1 Hz, o sea, das un pedaleo en un segundo, siempre igual, un pedaleo en un segundo, perfectamente conociendo las medidas del piñón, de la rueda y de la Catalina, puedes saber cuánto vas a avanzar en esos 5 minutos. ¿Conoces la frecuencia de la Catalina? Con esa frecuencia puedes calcular la rapidez tangencial de la Catalina. 2pi RF. Si conoces la rapidez tangencial de la Catalina, conoces la rapidez tangencial entonces del piñón. Conociendo la rapidez tangencial del piñón, puedes conocer su ómega. Recuerda que el ómega está relacionado con V. Conociendo el ómega del piñón, vas a conocer el ómega de la rueda, porque tienen los mismos ómegas. Perfecto. Conociste el ómega de la rueda, puedes conocer el V, la rapidez tangencial de la rueda. De igual forma. Si conoces la rapidez tangencial de la rueda trasera, obviamente conoces el de la rueda delantera, porque nuevamente estamos en la forma A. Y conocerías la rapidez tangencial de las ruedas. ¿Y qué significa la rapidez tangencial de las ruedas? A fin de cuentas es la rapidez tangencial con que se mueve tu bici. Conocerías la rapidez tangencial de la bici. Y como tú bien sabes, estamos hablando de rapidez constante, la rapidez tangencial en un movimiento constante, ¿cierto?, viene dada también por distancia sobre tiempo, porque es una rapidez constante. Conoces la rapidez tangencial. Conoces el tiempo, te dije 5 minutos. Bueno, claramente podrías conocer la distancia que recorres.
Eso es trabajar, muchachos, con movimiento circunferencial y su transmisión. Les envío una guía, les envío un material también con transmisión. Ejercítenlo. Lo que pasa entre dos poleas, entre tres poleas, Catalina, Piñón, Rueda, o entre 4, o entre 5, o entre 20, la que ustedes quieran, todos se realizan de la misma forma. Esta física, estos elementos físicos no cambian con el número de elementos, poleas en este caso. Es igual. Estos 4 características son exactamente iguales. Avancen parte por parte hasta llegar a lo que quieren. Ejercítenlo. Vamos, traten. Si no pueden, ya saben. Mi correo institucional. Chiquillos, cuídense. Gusto de estar con ustedes, por lo menos por acá. Chao, chao. Que estén bien.